Aló, esto es Real Biopolítica con Iván Oré. Hoy vamos a hablar sobre la caída de Bizancio, vamos a hablar sobre los poderes ocultos detrás de todo esto y vamos a empezar primero con algo suave como la caída de Bizancio y hablaremos poco a poco varios temas para que sepas cómo el poder oculto se entrometió en la vida de los pueblos y los pudo manipular. Hoy día hablaremos sobre la caída de Bizancio, cuando se cierra la ruta de las especies. Bizancio se desmorona en 1453. Hacía un siglo ya que agonizaba. Solamente faltaba que alguien con su dedito lo mueva y ¡pac! Se cae. Su excepcional posición en la confluencia de dos continentes fue causa de su fortuna, pero le obligó a enfrentarse a la vez en Europa y en Asia con sus adversarios. Así expuesto, era un milagro que el imperio griego haya sobrevivido 1 millar de años al desmoronamiento de sus hermanos de Occidente. Amenazado en Europa, primero por los búlgaros y en la mitad del siglo XIV por los serbios de Esteban Duchan, como lo había sido en Asia por los persas y los árabes, no se encontraba en condición de resistir los ataques de los turcos osmaníes, otomanos. Minados por peleas de clanes y por interminables debates sobre menudencias teológicas, tal era su debilidad que consideraba como una amenaza posible a su autoridad política, a su prosperidad comercial o bien a su independencia religiosa, los mismos apoyos que recibía de Occidente. ¿Te das cuenta? Menudencias teológicas. Estaban viendo si el feto tenía vida o no, pero eso es lo que estamos viendo ahora. En ese tiempo anterior de Bizancio se estaba viendo cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Eso discutían. Ahora estamos discutiendo si existe el cambio climático. ¿No? Estamos discutiendo si la prosperidad comercial e industrial está causando el desastre ambiental. Es más, hasta creemos que existe un desastre ambiental. ¿No? O sea, estamos en esos mismos delirios que tenía Bizancio cuando cae. Después de imponerse en Constantinopla, ¿no habían ocupado los latinos Grecia y Morea acaso? Apenas acababan los mercenarios almogávares catalanes de relajar la presión turca en Asia Menor, cuando el emperador Miguel IX mandó degollar en un banquete a su jefe, Roger de Flor, que pretendía el título de César en 1311. Aliados poco seguros, los venecianos eran peligrosos competidores en el Mediterráneo. El apoyo de los genoveses había sido pagado por la apertura ruinosa de un puerto franco en Gálata. El comercio languidecía. Unas compañías francesas, italianas, españolas controlaban el tráfico comercial. El tesoro en las últimas no podía cubrir los gastos necesarios para reconstruir la flota. Suprema humillación durante la estancia en Venecia, el emperador Juan V había sido detenido como deudor incapaz de desinteresar a sus acreedores. Para que des cuenta de la situación. Como último recurso, quedaba la habitual llamada a la cristiandad, la cruzada. Después del fracaso de Nicópolis en 1396, de una expedición al mando del rey Sigismundo en Hungría, la derrota infligida a los turcos en Bayaceto, Angora, en 1404 por los mongoles de Tamerlán, le valió a Constantinopla un respiro, del cual se aprovechó Manuel II para buscar ayuda. Durante más de 2 años recorrió los países occidentales, sin recibir más que buenas palabras, el apoyo moral y las armas espirituales de todos esos príncipes europeos. Entretanto, alrededor de la metrópoli, prácticamente aislada de su imperio, el cerco se apretaba. Para conseguir el trono, Juan Cantacuzeno, proclamado coemperador con Juan V Paleólogo, al que lo habían detenido por deudas en Venecia, llegó en su locura hasta el punto de introducir a los turcos en Europa, casando su hija con uno de ellos. Fuertemente instalados en Galípoli, en 1354, extendieron rápidamente su base de operación, sometiendo a los serbios y a los búlgaros. En 1430 se apoderaron de Tesalónica. Se cerraba el tornillo sobre la capital. Entonces Juan VIII llamó al Papa Eugenio IV y una última cruzada se puso en marcha desde el Danubio y los Balcanes, pero terminó con la derrota de Varna en 1444. En ella no habían participado las mayores potencias occidentales. Para incitarlas a un esfuerzo más serio, hubiera sido necesario concluir una unión entre las iglesias. Lo entendían muy bien los últimos emperadores de la dinastía de los Paleólogos, pero numerosos bizantinos preferían el yugo turco a una sumisión a Roma aborrecida. No había esperanza. Empezó el bloqueo.
establecida a lo largo de la costa y en un fuerte bastión, edificado entre el 15 de abril y el 31 de agosto de 1452, una artillería turca potente bombardeó la ciudad. Como unos navíos genoveses cargados de abastecimientos, consiguieron forzar el cerco de una flota otomana de 300 buques, más numerosos que eficaces, y unirse con los 26 navíos bizantinos al amparo del Cuerno de Oro. Mehmed II, furioso, mandó llevar por tierra 72 galiotas para completar el cerco de la rada. En el tercer asalto, la débil guarnición integrada por 6.000 milicianos griegos, apoyado por pequeños elementos de Génova y de Pisa, 3.000 extranjeros en total, sucumbió. Pisando los cuerpos del genovés Giustiniani herido y del emperador Constantino XI muerto, 12.000 genízaros turcos y una multitud de auxiliares Braci-Buzog invadieron la ciudad, saqueándola y matando a sus habitantes. Era el 29 de mayo de 1453. Quedó cortada la ruta de la seda y de las especias. Lo hubieran podido proclamar los retóricos políticos de la época. Y, y todo cayó. ¿Ves? Esto fue Realpolitítica. Recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.